Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Con gran alegría nos reunimos nuevamente en este domingo número 13 del tiempo ordinario. Y escuchamos cómo Jesús concluye este discurso misionero. Estamos en el entendido de que ha llamado a sus discípulos para enviarlos a una misión, y antes de que ellos se vayan, decíamos, les transmite este discurso. El domingo pasado poníamos nuestro acento en una palabra que Jesús pronunció en varias ocasiones, y era: no tengan miedo. Y hablábamos precisamente de esto en nuestra reflexión, a que confiáramos más en Dios, y en la medida que confiáramos más en Él, el miedo, que a veces es muy natural, porque como seres finitos, les decía, el hecho de pensar en que las cosas, que el tiempo se nos está acabando, ya nos pone en una situación de angustia, de temor y a veces hasta el miedo. La invitación era a confiar más en Dios, para que así el miedo fuera disminuyendo o desapareciendo por completo, de acuerdo a qué tanto yo tengo mi confianza puesta en el Señor. En esta ocasión el Señor Jesús pues sigue sorprendiendo a sus discípulos por su forma de hablar. Leemos lo siguiente: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo recibieron los discípulos este comentario de Jesús? Si nosotros desde nuestra realidad humana pues tenemos un orden a seguir, y Jesús pues así a primera vista está poniendo a los discípulos en una situación compleja, ya que les está diciendo que el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo que a él, no es digno. Entonces pudieron haberle dicho: Señor, pues, ¿dónde nos dejas? ¿Dónde dejamos nosotros a lo que más queremos y amamos, que es la familia? Y en este sentido, mis hermanos, pues recalcamos que la familia es sumamente importante. Y la familia es algo que debemos defender en todo momento. Supongamos que estás en una situación compleja, que van a ir a embargarte a tu casa y te dicen: bueno, pues necesitamos cobrarnos de una manera. Pensemos en esta situación y adentrémonos. Allí, cuando estás en estas circunstancias, ¿qué vas a decir? Pues llévense lo material, pero con mi familia no se metan. Somos capaces de perder a lo mejor el coche, pero no la familia.
Somos capaces incluso de perder la casa, pero no la familia. En el orden lógico, desde el punto de vista humano, pues tenemos una jerarquía de valores. Y decimos, pues llévense las cosas materiales, pero a mi familia no me la toca. ¿Cuántas personas también se han encontrado en situaciones límite de asaltos que van circulando por las carreteras y de repente los asaltan? Y ahí en esa circunstancia también sucede lo mismo, que dices, quieren el dinero, llévenselo, porque sé que si me resisto me pueden hacer daño a mí o le pueden hacer daño a alguien de los míos. Hay quienes en ese momento, las mujeres pueden quitarse los aretes, los hombres si traen algún reloj, llévenselo. Prefiero perder estas cosas materiales que perder mi vida, que perder la vida de uno de mis seres queridos. Incluso el coche lo quieren, llévenselo, pero a nosotros no nos hagan nada. Y son situaciones muy complejas que a veces les ha tocado vivir a personas cercanas a nosotros. Y ahí es donde dices, siguiendo este orden humano, siempre vamos a buscar proteger a los nuestros, proteger a la familia. Las cosas materiales, si las voy a perder, que se pierdan. Por eso, mis hermanos, una vez más les decía, tenemos que defender la vida del ser humano en todo momento, desde la concepción hasta el último momento de su vida. Hoy, por ser el último domingo de mes, pues ya previo a esta misa, a las 12, se rezó el Santo Rosario por la vida. Y así todos los lunes, aquí en nuestra parroquia, alrededor de las 5:45, se reza el Rosario por la vida. Porque queremos siempre que tengamos claro que la vida es muy importante. Se hace todos los lunes a las 5:45, empieza este momento de adoración ante el Santísimo para pedir por la vida. Y se hace el último domingo de mes, a las 12 del mediodía, se reza el Santo Rosario aquí en la parroquia. Nos ha sorprendido fuertemente lo que ha sucedido hace unos días, de encontrar a un recién nacido, un prematuro, en un bote de basura. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué nos está pasando, mis hermanos? Necesitamos reforzar estos valores de la familia. Necesitamos reforzar estos valores humanos que recibimos y que por ningún motivo debemos de dejar de transmitirlos. Aunque a veces nos puedan tachar de anticuados, retrógradas, pero los valores siempre serán actuales, aquí y donde sea. A veces este mundo en el que vivimos nos va apartando de las cosas buenas de la vida, pero principalmente a veces nos aparta de Dios. Y es algo que no podemos permitir a toda costa. Por eso, volviendo al tema, a esta narración, les digo, los discípulos tenían claro este orden humano de decir, nuestra familia es importante. Por eso
en una primera instancia lo que les dice Jesús los sorprende. Pero Jesús no está buscando división. No les está diciendo, ¿saben qué? Olvídense por completo de su familia. Porque Jesús sabe también la importancia de la familia. Sino, ¿qué es lo que está en el fondo en estas palabras que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Pues algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Israel sabe que en su ley está establecido claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y por eso Jesús no está diciendo nada extraño, sino lo está diciendo de otra manera. Lo está diciendo diferente, para que les quede claro a sus discípulos que por sobre todas las cosas Dios debe de ocupar el primer lugar. Y también nos lo dice a nosotros: Dios siempre debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Porque a veces corremos el riesgo, mis hermanos, de detenernos, anclarnos, encadenarnos, esclavizarnos en las cosas creadas o incluso en las criaturas, dejando a un lado al Creador. Y llegamos a convertir lo creado o a las criaturas en el Creador. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos cayendo en una idolatría. Eso es idolatría, es algo que se denunciaba continuamente en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús quiere dejarlo claro: Dios está por sobre todas las cosas. Nuestro corazón debe de estar puesto en el Creador y no en lo creado ni en las criaturas. Principalmente debe estar puesto en el Creador. Y habrá quien caiga en esto, y se puede caer con una facilidad, de que hagamos lo creado, las criaturas, en el Creador. ¿Recuerdan lo que les había comentado de el episodio de la vida de San Antonio de Padua? Ante aquel suceso de celebrar el funeral de un hombre rico, y les dice: pues es que este hombre está vacío, está completamente vacío, porque él tenía su corazón puesto en su riqueza. Y los que están ahí se sorprenden y le dicen: ¿cómo? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices estas cosas? Y él dice: no estoy diciendo otra cosa más que la verdad. Y si dudan, fíjense. Y se cuenta este hecho prodigioso de que van y abren el ataúd y efectivamente tiene desgarrado el pecho, porque no tiene su corazón ahí. Y le dice: vayan a su casa, y en tal lugar, ahí en una caja donde él guardaba sus riquezas, su dinero, sus joyas, vayan y búsquenlo ahí. Y efectivamente van y abren, y ahí estaban sus riquezas y también estaba su corazón. Ahí está el ejemplo clarísimo de que a veces podemos nosotros anclarnos, esclavizarnos con lo creado, con las criaturas, y no con el Creador. Por eso, mis hermanos, pues hoy más que nunca necesitamos tener muy claro que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Debemos de tener muy claro que hay que abrirle el corazón a Dios, que Él constantemente está ahí tocando a la puerta
de nuestro corazón. Y si nosotros nos disponemos a abrirlo, Él entrará y hará maravillas en nuestra vida. Así como se nos narra en la primera lectura del día de hoy, se nos habla de la vida del profeta Eliseo, que constantemente pasaba por un lugar de una familia. Y esta familia dice, pues este hombre que continuamente nos visita, tenemos claro que es un hombre de Dios. Y dice la mujer, ¿por qué no le hacemos en la parte alta una habitación? Y el esposo dice, pues sí, construyamos esta habitación. Y hacen esta habitación. ¿Y qué es lo que ponen en esa habitación? ¿Se acuerdan? ¿Qué pusieron en esa habitación? Una cama. ¿Qué más? Una mesa, una silla y una lámpara. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. 4 cosas pusieron. Y efectivamente, cuando pasó de nuevo el profeta Eliseo, lo recibieron ya con esa habitación, y no cualquier habitación, una habitación bien puesta, con cama, mesa, silla y una lámpara. Y llegó el profeta Eliseo y pudo descansar en esa casa. El profeta Eliseo, pues como personaje, pues es un profeta, pero no es cualquier persona, es un enviado de Dios. Y prácticamente, al estar abriéndole las puertas al profeta Eliseo, están abriendo las puertas a Dios, para que Dios pueda entrar, para que Dios tenga un lugar en su casa, en su familia. Y al disponer la cama, para que Dios pueda descansar en ellos. Al poner la mesa, para que Dios pueda compartir la vida misma con ellos. Al poner la silla, para que Dios pueda, en su momento, reposar siempre con ellos. Al poner la lámpara, para que la fe siempre esté iluminando y sosteniendo ese hogar, esa familia. Y el profeta Eliseo, ante todas esas atenciones, ¿se quedó con los brazos cruzados? Claro que no. El profeta Eliseo llega un momento en el que le habla al criado y le dice, mira nada más todo lo que han hecho por mí. Dime tú, ¿qué es lo que necesita esta familia? Y el criado le dice, pues no han tenido hijos. Y ya el marido es de edad avanzada. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Le dice, háblale a la mujer. Y llega la mujer y se para en la puerta. Y el profeta le dice, a la vuelta de un año tendrás un hijo en tus brazos. Estas son las cosas maravillosas que hace Dios. Cuando le abrimos las puertas de nuestra casa, cuando disponemos un lugar para Él, no nada más así como algo pasajero, como algo sencillo, simple, algo sino algo sólido, consistente, permanente. Por eso, que nos quede bien claro, mis hermanos, necesitamos abrirle las puertas de nuestro corazón a Dios. Que Dios tenga un lugar
donde habitar en mi corazón. Que Dios tenga un lugar donde posarse en mi corazón. Que Dios tenga un lugar donde permanecer en mi corazón. Que Dios tenga un lugar donde mi fe vaya creciendo día con día. Y si yo le doy ese espacio y ese lugar a Dios en mi corazón, el Señor hará maravillas en mí. No se quedará ahí con los brazos cruzados diciendo, ya llegué. No. Qué imagen tan bella nos presenta la palabra de Dios con este pasaje del profeta Eliseo. Ahí nos muestra claramente lo grandioso y maravilloso que es Dios cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Por eso Jesús con toda claridad le dice a sus discípulos que Dios debe de estar por encima de todo y de todos. Porque cuando esto ocurre, ocurren maravillas. Imagínate si tenemos a Dios en nuestro corazón, pues claro que nuestra familia estará bien. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, claro que todas las cosas irán bien. Y si no van bien, no tengo por qué preocuparme porque Dios está conmigo. Y si sé que si Dios está conmigo, todo será diferente, todo irá mejor. Por eso, mis hermanos, Dios debe de estar por sobre todas las cosas. No te olvides, ábrele las puertas de tu corazón a Dios. Dile, aquí quiero que estés, aquí quiero que vengas a habitar en todo momento. Pero díceselo siempre, díselo con mucha fe y verás cómo Dios obra en ti, verás cómo Dios hace maravillas en ti. Habrá quien ya lo ha vivido y estará totalmente de acuerdo conmigo. Yo lo vivo, no se imaginan cuántas veces. Cómo Dios va obrando maravillas. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es fiel. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pues démosle su lugar a Dios en nuestro corazón. Que así sea. Nos ponemos de pie, mis hermanos.